Ejercicio 7 de revisiones y exámenes del libro de cálculo 1B, en la página 32. Dice, el costo total de producir X artículos es esta función que está aquí, una función de segundo grado. Las preguntas son, ¿cuántos artículos se deben producir para que el costo promedio por unidad sea mínimo? Hay que prestar atención en la pregunta que dice costo promedio por unidad. Segundo, de cuánto sería dicho costo. Y tercero, cuál sería el costo total en ese nivel de producción. Agregué como complemento dos preguntas más para ver el concepto de función costo marginal y después otra pregunta 5 para aproximar por el uso de tangente hallar el costo marginal para producir el artículo 10 y comparar con el costo real de producir el artículo 11. La primera pregunta ¿cuántos artículos se deben producir para que el costo promedio por unidad sea mínimo? Esta es la función de costo total. Para hallar el costo total promedio por unidad, como piden, hay que dividir el costo total por X, la cantidad de artículos, como está escrito aquí. Sustituyendo para la función de costo total, nos queda 4x al cuadrado más 20x más 196 dividido x. Dividimos cada término y finalmente nos queda esta función que está aquí. Costo promedio por unidad es igual a 4x más 20 más 196 sobre x. Como nos preguntan cuántos artículos para que el costo promedio sea mínimo, es una pregunta referente a optimización. En ese tipo de ejercicios necesitamos calcular la derivada primera y estudiar los ceros de esa derivada para calcular el mínimo, el extremo relativo. O sea que partiendo de la función de costo promedio, derivamos en función de x. Eso lo expresamos así, sustituyendo para lo que habíamos hallado para costo promedio, nos queda así. Y después la derivada, aplicamos reglas de derivación, porque nos queda la derivada de 4x, que es 4. La derivada de una constante se anula, es 0. Y la derivada de 196 sobre x, 196 como constante, y la derivada de 1 sobre x es menos 1 sobre x cuadrado. O sea que nos queda menos 196 sobre x cuadrado.
Ahí sacamos denominador común x al cuadrado y nos queda finalmente 4x al cuadrado menos 196 sobre x al cuadrado. Esa es la derivada primera. Para estudiar los extremos relativos teníamos que estudiar el signo de la derivada primera. En este caso particular, como el denominador es x al cuadrado, siempre nos va a dar valores positivos, y además, como la cantidad de artículos se supone que es positiva, o sea, no puede haber cantidad de artículos negativos, esto siempre va a ser distinto de cero. Estudiamos solo entonces el numerador, igualamos a cero el numerador. Igualando a cero el numerador, nos queda 4x al cuadrado menos 196 igual a 0. Y tenemos que despejar la x. Nos queda una raíz cuadrada, x más menos raíz de 49, pero por lo que dijimos, solo tienen sentido valores positivos de x. O sea que x igual 7 es el valor de x que hace el costo promedio un mínimo. Bueno, creo que en la segunda pregunta nos pedían el valor de cuánto sería dicho costo para cuando x vale 7. Antes de pasar a esa segunda pregunta, aquí está graficado la función, el signo de la derivada. En 7 se produce un cambio de signo y a la derecha es signo más, porque estamos estudiando simplemente el numerador y acá el signo de x al cuadrado es más 4. Por lo tanto, signo negativo, signo positivo, se produce un mínimo aquí, en x igual 7. Para calcular el valor del costo para x igual 7 es solo sustituir en la definición de costo promedio. Sustituimos en la ecuación de costo promedio x por 7 y nos da, después de hacer las cuentas, 76. Eso lo podemos ver también gráficamente. A ver si puedo hacer que aparezca aquí. Acá está. O sea, la gráfica de costo promedio por unidad es la que está de color verde y se produce un mínimo en x igual 7, aquí, que da este valor aquí, y en este eje, bueno, la escala es 0-100, pero el valor nos había dado 76. Eso fue lo que calculamos en el punto 2. La pregunta 3 sería: ¿cuál es el costo total en ese nivel de producción? O sea, para x igual 7, ¿cuánto vale el costo total? Entonces tenemos que otra vez volver a la
función de costo total que nos habían dado en la letra del ejercicio, que era esta que está aquí. Y nos piden calcular el costo total para cuando x vale 7. Sustituyendo nos da 532. Bueno, hasta ahí sería el ejercicio. Después yo calculé la función de costo marginal. Para hallar la función de costo marginal, lo que calculamos es la derivada de la función de costo total. De nuevo, la función de costo total estaba en la letra del ejercicio, y el costo marginal, la función de costo marginal, entonces sería la derivada de esa función, que en este caso es una ecuación de segundo grado. Nos queda una función de primer grado, sería 8x más 20. Esa función de costo marginal, 8x más 20, también la podemos graficar. Sería esta que está en rojo aquí, costo marginal. En este caso, solo en este caso, quedó una función lineal, una recta. Pero lo interesante para ver es que la función de costo marginal corta la función de costo promedio por unidad en el mínimo, que se daba para una cantidad de artículos igual a 7, con un costo promedio de 76. Bueno, y por último, también para practicar, cuando nos preguntan cuánto es el costo marginal para producir el siguiente artículo de uno dado. Por ejemplo, hallar el costo marginal para producir el artículo 10 y comparar con el costo real de producir el artículo 11. Bueno, cuando nos piden costo marginal y tenemos la función, simplemente sustituimos. Como nos dice en el artículo 10, en la función de costo marginal sustituimos x por 10. Operamos y nos da 100. Ahora, para hallar el costo real de producir el artículo 11, lo que hacemos es restar el costo total para el artículo 11 menos el costo total para el artículo 10. Y eso nos da, después de sustituir, hacer cuentas, 104. En el libro de cálculo tenemos esta fórmula de aproximación por la tangente, en la cual el costo por fabricar el siguiente artículo, o sea, la diferencia entre el costo total para el artículo x sub 0 más 1 menos el costo total para el artículo x sub 0, se podía aproximar calculando el costo marginal para el artículo x sub 0. En este caso, la aproximación depende de la función inicial de costo total. En este caso, la aproximación no es muy buena, pero sirve como ejemplo. En un caso, el costo marginal para artículo 10 nos da 100 y el costo real de fabricar el artículo 11 nos da 104.
Con eso termina este ejercicio.